Hola, muy buenos días. Cambiamos de escenario. Ya estoy acá en Buenos Aires. Gloria a Dios, porque el Señor me permitió ir y estar con mi madre y con mi familia. Gloria a Dios. ¿Y ustedes cómo están? Seguramente muy bien. Y les saludo desde acá. Bienvenidos a este video. Para escuchar la ministración de la palabra de Dios. Y bueno, vamos a ir ya a la palabra, pero antes quería decir que estoy contenta porque el chamamé fue proclamado patrimonio inmaterial de la humanidad. ¿eh? Así que allí los correntinos estamos allí en las páginas del mundo como un patrimonio. Bueno, que Dios les bendiga. Y bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. Quisiera leer con ustedes allí en Jonás, capítulo 2, en el versículo 6, que dice así: descendí a los cimientos de los montes, mas la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Y quisiera compartir con ustedes el tema situación límite. Y bueno, las situaciones límites es cuando hacemos lo que nunca pensamos hacer, lo imposible. Y allí tenemos a Jonás, lo que él vivió, y aprendemos también de que Dios tiene muchas formas de obrar. Y el profeta Jonás fue rebelde, y por esta rebeldía fue atrapado por una tormenta, tragado por un pez y echado sano al lugar que Dios lo había enviado. Y bueno, esto a nosotros nos alienta, a aquellos que tenemos familiares, amigos que son desobedientes todavía al Evangelio. Tenemos la esperanza de que Dios esté obrando y actuando a favor de ellos. El Señor puede, con la vara de aflicción, sacarlos de su desobediencia y pecado que vemos en Jonás. Y vamos a aprender de esta experiencia del profeta. En primer lugar, él es una señal que estaba apuntando a Cristo, porque así como él estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así también Cristo estuvo en el centro de la tierra al morir por nosotros. Jonás fue echado fuera por los marinos, y así Cristo fue echado fuera por sus hermanos, porque no le reconocieron. Jonás sepultado en el corazón del mar y Jesús en el corazón de la tierra. El propósito fue el mismo. Los marinos querían la calma de la tormenta, y Cristo trajo paz mediante la sangre de su cruz. Jesús llevó el pecado de todo el mundo, de todos nosotros. Jonás fue culpado por su desobediencia, pero finalmente estuvo allí vivo después de haber sido sepultado. Él allí en el 2:5 dice, él dice: en lo profundo del mar, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, las algas se enredaron en mi cabeza. Y los discípulos de Jesús también se entristecieron por la muerte de su Señor, pero él estaba presente en el paraíso. Y si el rico que relata Jesús en la parábola de Lucas 16 hubiera resucitado, hubiera expresado su agradecimiento por el cambio del lugar de tormento. Y también nosotros, si pudiéramos ver los estados de nuestros muertos, ellos nos impedirían vivir ajenos a la vida de Dios.
Y allí, en la resurrección, Dios dio orden al pez que vomitara a Jonás en tierra. Y Jesús resucitó de los muertos. La muerte no lo retuvo. Así como Jonás volvió para obedecer a Dios en sus mandatos, así Jesús resucitó para vida espiritual de todos los que creen en Él y le obedecen. Allí tenemos entonces la experiencia de Jonás, qué es lo que pasó a él y que nos es de enseñanza a nosotros. Veremos los pasos que él vivió, que tuvo que experimentar por su desobediencia. Allí dice en el versículo de 1:3 de Jonás, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsis. O sea que la primera experiencia que tuvo es la de desobedecer. Rehusó deliberadamente hacer la voluntad de Dios. Y allí en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Cada uno de nosotros, cada cual se apartó por su camino. Y allí entonces pudo experimentar el resultado de esta desobediencia. Pero allí en su experiencia tuvo convicción, porque dice, las algas le envuelven el corazón, lo mismo que la cabeza, la desobediencia a Dios. Esta desobediencia es el camino directo a la desesperación. Así que tenemos que él pasa por la desobediencia, tiene convicción que realmente lo que le está pasando es por la desobediencia, y al final él confiesa en Jonás 1:12, él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. O sea que allí él confiesa, ¿no?, de que realmente ellos si hubieran sabido que había una tormenta por delante, no hubieran salido. Pero esta tormenta fue de golpe, inesperada. No la habían visto en las cartas del mar. Así que allí Jonás tuvo que decir, tírenme al mar porque es por mi culpa esta tempestad. Así que cuando ellos le tiraron, la tempestad se calmó. Así también nosotros tenemos que confesar nuestros pecados si queremos recibir su perdón, como dice en 1 de Juan 1:9. Y luego, bueno, después de esta confesión, él tuvo una contrición, porque dice allí, cuando su alma desfallecía en él, se acordó de Jehová. Y al recordar sus bondades, el corazón se derrite. Qué bueno que ha sido el Señor. Nosotros muchas veces no nos merecemos lo que Él hace con nosotros. Y tenemos que decir que la verdad recibida en los primeros años resulta eficaz en los años posteriores. Si recordáramos solo sus bondades, cuán pronto seríamos liberados de toda amargura. Así que la contrición es tan importante. Luego también él ora. Allí en 2:15 dice, oró Jonás a Jehová. Oró Jonás a Jehová. Donde hay dolor por el pecado, hay una oración derramada ante Dios. No hay nada como el dolor de la muerte para abrir la boca en oración. Y mejor tenemos que decir que es orar en la luz del sol que esperar hasta ser hundido en las profundidades de la desesperación de la muerte. Tenemos que orar, tenemos que decir, Señor, ten misericordia de nosotros. Y luego también él tuvo contrición, oró, y el Señor envió la liberación. Allí en el 2:6 dice, tú sacaste mi vida de la sepultura. Jonás
fue depositado en tierra firme. Fue para él una resurrección de entre los muertos. Fue como pasar de muerte a vida. Él clamó, dice ahí en el 2.9, en la parte C, la salvación es de Jehová. Él pudo decir, solamente Dios es el que puede salvarnos. Si Jonás tuvo que pagar el pasaje para apartarse de Dios, para huir de la presencia de Dios, ahora recibió un pasaje gratuito para volver. El Señor tuvo el cuidado de todos los gastos de su regreso al hogar. Siempre es así. Si te apartas de Dios, tienes que pagar tu propio pasaje. Si vienes a Dios, allí nada hay que pagar, porque allí, como dice en San Juan 6:37, el que a mí viene, de ningún modo yo le echo fuera. Y por último, allí él tuvo una acción de gracias. Dijo Jonás cuando salió de la muerte a la luz del cielo, te ofreceré sacrificios con voz de alabanza. La acción de gracias se transforma en realidad cuando se goza de la salvación. Qué hermoso, qué hermoso. La salvación es un estado, ¿sí? Que no depende de las circunstancias, porque ahí se eleva nuestra alma, porque allí, como dice en Efesios 2, que dice que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Allí vemos las cosas de aquí de la tierra muy pequeñitas. No obstante, cuando estamos lejos de Dios, es como que todo se agiganta, como que no podemos pasar ninguna circunstancia. Pero estando salvos, sentados en lugares celestiales, vemos las cosas tan pequeñas, porque Dios es el que toma control. Allí entonces dice, mas yo alabaré y te ofreceré sacrificios de alabanza. Y hay 3 estados en los cuales están todos los seres humanos. El primero es los que están en la indiferencia acerca de la salvación. Y hoy hay muchas personas que no quieren saber nada con Dios, ¿no? Es como que todo le va bien, no quieren saber nada del Evangelio, de la palabra de Dios. Y bueno, ese es un estado. El segundo es aquellos que están orando para ser salvos. Aquellos que están buscando y diciendo, Señor, quisiera yo conocerte, guíame, ¿no? Y el tercer estado es de aquellos que dan gracias a Dios por ser salvos. ¿Y cuál es el tuyo? Tenemos que decir gracias a Dios por su don inefable. Y quiero concluir allí en el Salmo 45, dice, has aumentado, Jehová Dios mío, tus maravillas, y tus pensamientos para con nosotros no es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados, porque realmente las maravillas de Dios son tan grandes. Nos movemos y el Señor nos muestra su mano extendida hacia nosotros. Así que si estamos en esa situación límite, volvámonos al Señor, el cual hará maravillas y milagros a favor de nosotros. Oremos en esta mañana. Señor, que no esperemos situaciones extremas para volvernos a ti. No queremos ser indiferentes a tu salvación. Oramos por nuestras vidas y nuestras familias y amigos. Y hoy queremos darte gracias por ser salvos y que muchos puedan entrar en tu conocimiento y experimentar tu grandeza y tu gran amor. Gracias, Jesús. Perdona, Señor, nuestras indiferencias, nuestros pecados, nuestro alejamiento. Señor, perdónanos, límpianos de toda maldad. Y Señor, recíbenos con tu amor tan grande. Gracias, Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué hermosa la palabra del Señor. Bueno, que el Señor les bendiga. Les mando un abrazo desde aquí,
y comparta este video con sus conocidos y sus amigos. Muchas bendiciones.